buenas noches. A continuación hablaremos sobre el manejo de la insuficiencia suprarrenal primaria en situaciones específicas en adultos. Mi nombre es Ruth Liliana del Carmen Poma Romero, soy médico residente de segundo año de la especialidad de endocrinología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao. Primero comenzaremos hablando sobre las glándulas suprarrenales, las cuales producen hormonas que son esenciales para las funciones corporales. Como podemos ver en la imagen, la glándula suprarrenal se divide en cápsula, corteza y médula suprarrenal. Dentro de la corteza suprarrenal podemos encontrar tres zonas: la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular, cada una de las cuales produce diferentes hormonas. La zona glomerular produce los mineralocorticoides, principalmente tenemos la aldosterona. La zona fascicular produce los glucocorticoides, principalmente el cortisol, y la zona reticular produce los andrógenos. La insuficiencia suprarrenal primaria se define por la incapacidad de la corteza suprarrenal para producir cantidades suficientes de hormonas, ya sean glucocorticoides y o mineralocorticoides. La causa más frecuente es la autoinmunidad, hasta un 90% en los países occidentales, seguida de enfermedades infecciosas como la tuberculosis, la cual debemos tomar mucho en cuenta en nuestro país debido a la alta prevalencia de esta enfermedad infecciosa en el Perú. También otra causa sería la suprarrenalectomía, la neoplasia y diversas causas genéticas, las cuales son más probables reconocer y diagnosticar en los niños. En el manejo del paciente con insuficiencia suprarrenal es esencial que tanto el paciente como sus familiares dispongan de las herramientas básicas para prevenir, identificar y tratar una crisis suprarrenal. La principal causa que puede precipitar una crisis suprarrenal en pacientes con insuficiencia suprarrenal crónica que estén siendo tratados con hormonas sustitutivas suelen ser las infecciones, y dentro de ellas la principal es la gastroenteritis aguda. Además, se han hecho varios estudios donde se ha visto que muchos pacientes no conocen las principales manifestaciones de una crisis suprarrenal y cómo poder afrontarlas. Por lo cual es muy importante conocer el manejo de estos pacientes con insuficiencia suprarrenal crónica, y es importante para poder prevenir una crisis suprarrenal, lo cual pondría en riesgo la vida del paciente. Vamos a pasar a las principales indicaciones en casos específicos. Por ejemplo, en pacientes con insuficiencia suprarrenal crónica que sufran de enfermedades infecciosas, como debe ser el manejo domiciliario. En enfermedades con fiebre, la dosis de reemplazo de hidrocortisona se duplica si el paciente tiene una temperatura más de 38 grados o se triplica si es más de 39 grados, hasta la recuperación, generalmente de 2 a 3 días. Además, debe haber un aumento del consumo de líquidos que contengan electrolitos según tolere el paciente. En pacientes que sean incapaces de tolerar la medicación oral debido a la gastroenteritis o algún traumatismo, en adultos se recomienda una dosis de hidrocortisona intramuscular o subcutánea de 100 miligramos. En caso de pacientes que van a ser sometidos a cirugías, debemos diferenciar el estrés quirúrgico menor a moderado de una cirugía mayor. En el estrés quirúrgico de menor a moderado se sugiere hidrocortisona de 25 a 75 miligramos en 24 horas, generalmente 1 a 2 días. En el caso de cirugía mayor con anestesia general o que haya sufrido el paciente de traumatismo o parto o enfermedad que requiera unidad de cuidados intensivos,
se sugiere hidrocortisona de 100 miligramos por inyección intravenosa, es decir, en bolo, seguida de una infusión intravenosa continua de 200 miligramos de hidrocortisona en 24 horas. Alternativamente, se puede colocar 50 miligramos cada 6 horas intravenoso o intramuscular de hidrocortisona. Además, agregar líquidos intravenosos continuos de acuerdo al peso, con dextrosa al 5%, cloruro de sodio al 0.2 o 0.45%. Luego, una disminución rápida y cambio al régimen oral dependiendo del estado clínico del paciente. En el caso de una crisis suprarrenal aguda, es decir, un paciente que sufra de hipotensión, que tenga además debilidad generalizada, fatiga, dolor abdominal, deshidratación, es decir, un paciente hemodinámicamente inestable, además puede sufrir hipoglucemia. En estos pacientes que están sufriendo una crisis suprarrenal aguda, la acción sugerida es infusión rápida de 1000 mililitros de solución salina isotónica dentro de la primera hora o glucosa al 5% en solución salina isotónica, es decir, hidratar agresivamente al paciente, seguida de solución salina isotónica intravenosa continua, guiada por las necesidades individuales de cada paciente. Además, el tratamiento de hidrocortisona de 100 miligramos intravenoso seguida inmediatamente de hidrocortisona de 200 miligramos al día en infusión continua durante 24 horas, reducida a dosis de 100 miligramos por día al día siguiente. En el caso de si el paciente sufre de hipoglucemia, se recomienda dextrosa a 0.5 a 1 gramo por kilo de dextrosa o 2 a 4 mililitros por kilo de dextrosa al 25%. Dosis única máxima de 25 gramos, infundidos lentamente a una velocidad de 2 a 3 mililitros por minuto. Además, se recomienda el monitoreo cardíaco, disminución rápida y cambio al régimen oral dependiendo del estado clínico. ¿Cuál es la importancia de estas indicaciones en pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria? La insuficiencia suprarrenal aguda es una condición grave y es potencialmente mortal debido al papel central de las hormonas suprarrenales en la homeostasis de energía, de sal y líquidos. Los pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria corren el riesgo de sufrir crisis suprarrenales, potencialmente mortales, como mencioné antes. La crisis suprarrenal ocurre cuando la glándula suprarrenal no puede producir suficiente cortisol en respuesta a una mayor necesidad, como en los casos mencionados anteriormente, es decir, enfermedad, estrés quirúrgico, cualquier estrés que pueda sufrir el paciente. Los estudios proporcionan evidencia de un aumento endógeno de cortisol durante la anestesia, la cirugía, los traumatismos y las enfermedades críticas, con una gran variación entre individuos. Es decir, las personas que tengan las glándulas suprarrenales intactas, pues pueden suplir esta necesidad de aumento de cortisol, pero las personas que sufran de insuficiencia suprarrenal deben suplir esta necesidad aumentando la dosis del corticoide que estén usando. Además, se ha demostrado que hay un alto porcentaje, un 46%, de pacientes que no están suficientemente capacitados en el manejo de esteroides, es decir, de corticoides, cuando hay estrés físico. Ha habido una gran encuesta internacional que encontró que aproximadamente un tercio de todas las emergencias médicas en pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria ocurrieron fuera del hogar, por lo cual es importante que nuestros pacientes sepan de qué medidas deben tomar y cómo darse cuenta de que están a punto de sufrir una crisis suprarrenal. La crisis adrenal aguda es una emergencia médica, ya que provoca shock o hipovolemia, hiponatremia o hiperpotasemia e hipoglucemia. Esta situación requiere de la administración urgente de corticoides, asociados o no a mineralocorticoides de acuerdo al estado del paciente. Por lo tanto, es muy necesaria la educación, tanto al personal de salud y el paciente, para la prevención de una crisis suprarrenal y el uso de glucocorticoides de emergencia.
Además, se debe educar a los pacientes sobre la dosificación de estrés y equiparlos con una tarjeta de esteroides y una preparación de glucocorticoides para casos de emergencia. Es decir, los pacientes deben tener ya equipados para poder afrontar estos casos de crisis y de emergencia. Se les debe enseñar cómo usarlo. El seguimiento debe apuntar a controlar la dosis adecuada de glucocorticoides. Se debe educar al paciente sobre el aumento de la dosis de glucocorticoides durante enfermedades, donde haya fiebre y estrés. Esta educación incluye la identificación de los síntomas, los signos precipitantes y cómo actuar en una crisis suprarrenal inminente. La dosis de glucocorticoides generalmente se basa en la gravedad y la duración del factor estresante. El concepto de administrar estas dosis altas de corticoides en casos de necesidad como estrés y fiebre, no se trata de imitar los valores promedio de sujetos normales, sino que también se trata de cubrir las necesidades adicionales inesperadas si ocurren complicaciones, por ejemplo en el caso de cirugías. Se sugiere educar a los pacientes sobre los ajustes de glucocorticoides en eventos estresantes y en el caso de prevenir crisis suprarrenales. El paciente debe saber cómo autoadministrarse de manera parenteral de glucocorticoides de emergencia. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.